Esmeramos más y más para que este aporte crezca y con su ayuda crezca también tu comuna. Porque conocemos nuestro norte y nuestra gente, porque somos parte de tu historia. Sofri, junto al desarrollo de tu comuna. Escucha. Capísima Multimedial, la evolución de la radio. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Buenos días, mediodía en Chile y bienvenidos a este cuarto programa de Región Emprendedora, el que hemos diseñado desde sus inicios con el propósito de generar un espacio de conversación y aprendizaje que permita atraer conversaciones del mundo a nuestra región y de la que esperamos que emprendedores, comerciantes, microempresarios y pymes y cada uno de ustedes desde el lugar en que se encuentran, desde casa, desde la oficina, desde el local comercial que tienen o quizás desde el negocio puedan aprender y participar haciéndonos llegar sus preguntas por las redes sociales para que podamos compartirlas con nuestros invitados. Hoy, como todos los viernes al mediodía, tenemos un gran programa y de alto nivel. En el primer bloque vamos a tener como invitada internacional desde Tel Aviv, Israel, a Dalia Silverstein, con quien vamos a conversar y vamos a aprender sobre el ecosistema emprendedor israelí. Y en el segundo bloque vamos a tener como invitada a Lisette Nali, con quien conversaremos sobre las emociones y los emprendedores. Qué importante poder gestionar nuestras emociones. Así que escríbanos sus preguntas en Facebook de Radio Capísima para que podamos compartirlas. Qué buen programa vamos a tener hoy. A continuación, y vamos a partir de lleno, nos conectamos y nos vamos a Tel Aviv, Israel, y quiero presentar a mi primera invitada este viernes 29 de enero, Dalia Silverstein. Bienvenida a Chile, bienvenida a la ciudad de Arica, bienvenida a nuestro programa Región Emprendedora. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a Tel Aviv, a Israel. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación, Alexandro. No, gracias a ti. Voy a hacer una breve introducción de tu persona y comenzamos a conversar. Dalia es consultora de innovación y emprendimiento social, es cofundadora de Nómada Impact y también directora de la Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social, Red UNES. Es mentora de 8200 Impact, es una aceleradora israelí que promueve soluciones tecnológicas a problemas sociales, y del programa Peers Challenge, que guía emprendedores en la creación de emprendimientos tecnológicos para asistencia humanitaria. Actualmente también se encuentra trabajando como investigadora en el College of Management Academic Study de Israel, realizando una investigación junto con el Startup Nation Central y la Autoridad de Innovación en Israel sobre la categorización y caracterización de los startups tecnológicos de impacto social y ambiental en relación a los ODS. Dalia es psicóloga, graduada de la Universidad de Buenos Aires y también del Social Entrepreneurship Program de INSEAD en Singapur. Dalia, nuevamente bienvenida. Israel y su capital financiera, Tel Aviv, tiene uno de los principales ecosistemas de startup a nivel mundial, evaluado en más o menos 46 mil millones de dólares, y gracias a la importante dinámica de las aproximadamente 4.500 empresas que operan. Cuéntanos un poco sobre cómo es la cultura en Israel y qué diferencias existen con Latinoamérica. Bien, sí, así es. Un placer para mí traerlos acá a que conozcan un poco sobre este ecosistema tan fortalecido, ¿no? de emprendimiento e innovación israelí.
Israel, bueno, ha sido por mucho tiempo conocido como el gran exportador de naranjas, ¿no? El país agricultor, y ha dejado hace un tiempo atrás sus raíces agrarias y se ha convertido en una potencia tecnológica. Tenía una economía basada en la producción de naranjas, como te decía, como principal producto de exportación, y hoy en día Israel tiene una de las economías más vibrantes de todo el mundo. Emprendió uno de los proyectos de innovación más ambiciosos para generar en su economía, promoviendo el emprendedurismo. Y tiene una fuerte cultura emprendedora, y eso lo vemos en los distintos aspectos de la vida y de la cultura israelí, no solamente en en el nivel de las empresas, ¿no? Sino en el comportamiento, la actitud y el mindset de la cultura emprendedora. Como decías, bueno, es bien conocida hoy en día como la Startup Nation, donde en una superficie muy pequeña conviven más de 6.000 startups y 500 fondos de inversión, de capital de riesgo, centros de inversión y de desarrollo, y etcétera, ¿no? Y es el país, y esto tiene mucho que ver con la cultura emprendedora y lo que ha impulsado el emprendedurismo en Israel y este ecosistema, en donde más se invierte en PBI, en investigación y desarrollo. Sí, tiene mucho apoyo público. Y me preguntabas algunas características de este mindset, ¿no? De la cultura emprendedora israelí, y a su vez del emprendedor israelí, y a diferencia también de por ahí de lo que sucede en nuestros países en América Latina. Te cuento algunos de ellos, Alexandro. Por ejemplo, en cuanto a la cultura misma emprendedora, mucho tiene que ver la diversidad cultural, ¿no? Cuanto más culturas se unen, más nuevas ideas se pueden crear. Y acá hay una heterogeneidad dada las diferentes inmigraciones que han habido de distintos países. Y eso se ve desde la comida, que hay una fusión, la comida es buenísima acá, desde la fusión en la comida hasta en las empresas, ¿no? Se ve esta mezcla de diversidad cultural que se ha aprovechado como una riqueza que es, digamos, muy buena para lo que tiene que ver con la innovación y la creación y la creatividad. Otro ingrediente a destacar de este ecosistema y de las causas, digamos, de los ingredientes es todo el tema del ejército, que también ha potenciado mucho la creatividad y la capacidad para toma de decisiones, ¿no? Donde digamos que la toma de decisión no es por uno mismo, sino que es por la comunidad y en un trabajo de equipo, ¿sí? La academia también tiene mucho que ver con este mindset emprendedor. Es uno de los países, Israel, con la población más educada del mundo, y también contribuye y ha contribuido muchísimo a la formación de los emprendedores israelíes, y se destacan especialmente los ingenieros y científicos. Sí. Bueno, de hecho el sector agrícola es uno de los que más se ha visto favorecido por esta disrupción tecnológica en un país prácticamente árido. Ahí hablábamos un poco acerca de los ingredientes principales del éxito del ecosistema del ecosistema emprendedor, pero cuéntame un poquitito sobre cómo es esta mentalidad emprendedora israelí, si está muy marcada en distintas fases, quizás en unas fases más tempranas, cómo es esa mentalidad de los emprendedores jóvenes o quizás en la medida que van creciendo, ¿qué hace que Israel sea lo que es hoy y por qué tenemos esa brecha tan larga con Latinoamérica? Sí, en realidad, ha sido, digamos, un proceso histórico-cultural, como te decía, en un país agrario donde la gente vino acá a trabajar la tierra, y estamos hablando de una tierra, como decías antes, donde no hay recursos naturales, donde el 60% es desértico, y donde prácticamente de la nada, del desierto total, se ha cultivado y cosechado, digamos, lo que hoy podemos conseguir de todo acá, y la agricultura ha tenido un gran desarrollo. Pero en paralelo a este gran desarrollo de agricultura, ha habido un gran desarrollo tecnológico que ha contribuido
a las formas que se hacía en la agricultura y a la vez ha colaborado a la generación de la innovación, ¿no? De la disrupción de la innovación en la agricultura y después trasladado a las diferentes industrias, ¿sí? Ahora, algunos temas claves como principales para comentarse sobre el porqué de este ecosistema, como te decía antes, tienen que ver con varios ingredientes, como la cultura emprendedora, la diversidad cultural que comentaba antes, como la importancia, bueno, del ejército, pero más que nada en el tema del entrenamiento, en la toma de decisiones y del trabajo en equipo, ¿no? Y también mucho que tiene que ver la academia, la inmigración. En Israel ha habido en el 91 una gran inmigración de judíos de Rusia, que ha tenido la particularidad de ser muy destacada, cualificada, científicos. Uno, para decirte, de cada 3 inmigrantes que llegaban era ingeniero, científico o técnico. Entonces, eso, otro componente, rol muy especial e importante aquí ha sido el del gobierno, y ha tenido una estrategia muy buena para poder absorber a esta masa inmigrante y poder aprovecharla, porque es bien cualificada, y en vez de darle, digamos, trabajos o tratar de hacer alguna política pública donde puedan conseguir trabajos donde estarían sobrecualificados, entonces lo que hizo justamente fue una estrategia de creación de una iniciativa muy importante que se llama Yosma, que quiere decir justamente iniciativa, en donde ha aprovechado todo este conocimiento, know-how y experiencia de esta gran inmigración para la creación de trabajos que impulsen a la innovación, el emprendedurismo y el avance científico. ¿Okay? Algo muy importante aquí con respecto y a diferencia del ecosistema en América Latina o los ecosistemas, es que este ecosistema trabaja de una manera muy articulada. O sea, que lo que tiene que ver con el proceso. Todos los sectores están muy bien coordinados, articulados, relacionados entre sí. O sea, por ejemplo, la industria y la academia están totalmente relacionadas. Es muy fuerte la relación entre la industria y la academia, a diferencia de nuestros países, ¿no? Donde por ahí los científicos trabajan más en claustros cerrados y por ahí se publican muchos papers, pero ese conocimiento no se traslada o transfiere al mercado. En cambio, aquí lo que sucede es que hay una gran alianza entre la academia y la industria, y muchas de las innovaciones han salido de la academia. Entonces el rol de la academia es muy importante, el rol del gobierno, como te decía, también impulsando programas, iniciativas y impulsando especialmente la inversión privada. Y este mindset de la cultura emprendedora, que es un país chico, en constante estado de guerra, sin recursos naturales, como decíamos antes, con solo 9 millones de habitantes, a pesar de todo eso se ha consolidado como uno de los principales centros de innovación, ¿no? Y los israelíes están acostumbrados a no aceptar todo por lo que es, sino a buscar soluciones. Ejemplo de esto es que Israel, siendo, por ejemplo, el 60% desértico, como te comentaba antes, y el resto semiárido, se convirtió en el referente mundial en tecnologías del agua, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde justamente los que escasa son los recursos naturales, y lo que siempre ha faltado es el agua, y hoy el agua hay en abundancia y sobra, ¿no? Por el proceso de salinificación, sobre el proceso especialmente de reciclado del agua, ¿no? Esto muestra un espíritu innovador. Porque te decía del agua, más del 85% de agua en Israel se recicla, ¿ok? También Israel creó el sistema de riego por goteo, que habrás escuchado hablar, hoy se usa en todo el mundo, ¿no? Ha sido un gran aporte a la innovación y al mundo. Sí, y un poco hablando sobre estas características particulares que distinguen entre emprendedores latinos y los emprendedores de Israel, tú que te relacionas mucho con emprendedores allá, y comparando un poco las conversaciones de los emprendedores en Latinoamérica versus los emprendedores en Israel, ¿qué te dicen ellos? ¿Cuáles son esas conversaciones que hacen, por llamarlo de una forma, que sean distintos? Distinto en el sentido que tiene que ver con un tema de actitud. Tal cual. O sea, la actitud es fundamental y, es lo que veo como característica que algunas te puedo nombrar, destacar, como es
una palabra que se usa mucho, que es muy conocida acá en Israel y creo que ya en el mundo de las charlas que se han dado para conocer esto de las características principales del emprendedor, que es la palabra chutzpah. Chutzpah en hebreo, no hay una traducción exacta, pero para decirte más o menos es una actitud de descaro, audacia, una mezcla de valentía, atrevimiento, tenacidad, coraje, ¿no? Es como ir para adelante, no me importa qué, no me importa cómo, por eso por ahí a los israelíes se los ven más como, por ahí pueden sonar hasta un poco agresivos, pero en realidad es que son muy directos, no dan vueltas, o sea, van directo y son muy persistentes en lo que quieren, en lo que buscan. Creo que en este sentido, esta actitud que te digo, que te describo de chutzpah, es muy característica del emprendedor israelí y es lo que también guía mucho a seguir con sus ideas y llevarlas digamos, e innovar. Después, algo muy importante también es una mirada global, o sea, si pensás en Israel, que es un país muy chico y digamos rodeado de enemigos, bueno, un país en constante guerra y demás, sí o sí, el emprendedor desde el inicio, desde que se le ocurre la idea, tiene que tener una mirada global, no puede pensar en el mercado, que además es un mercado, como te decía antes, muy, muy pequeño. Entonces, creo que esta mirada global, que hoy en día la tenemos un poco más por toda la situación del COVID, ¿no? Como que empezamos a pensar mucho más en todo lo global, ¿no? Como que los límites se empiezan a borrar un poco y en esto el israelí siempre ha tenido un foco en una mirada más internacional y global. Otra característica muy importante es el tema del fracaso como valor positivo. Y esto lo destaco porque es una gran diferencia, me parece, y vos me dirás, con el emprendedor en América Latina, en donde el fracaso es como mal visto, ¿no? Es una desilusión que por ahí lleva a trabarse o a paralizarse en esta carrera, digamos, de emprendedurismo. Aquí al revés, es como el fracaso es un valor positivo, de hecho te lo preguntan en los VCs y en todos, digamos, los inversores para invertir. Bueno, ¿qué fracasos tuviste? Contame, como que es obvio que tenés fracasos en tu carrera, o sea, y son imprescindibles porque son aprendizajes. Entonces creo que eso también es algo importante. Como te decía, lo de la academia también es importante y el ecosistema también lo vuelvo a recalcar porque el emprendedor no está solo, ¿no? Trabaja en un ecosistema entre, como te decía antes, con el apoyo de la academia, de la industria, de los inversores, del gobierno, con distintas iniciativas y políticas públicas para impulsar el emprendedorismo. Entonces se trabaja en una forma ecosistémica, ¿no? Y algo también, o sea, importante y un lema es el soñar en grande. Por ahí empezar de a poquito, pero soñar en grande. Y la toma de riesgos, ¿no? La perseverancia, por ahí, que tenía que ver con lo que te decía antes de chutzpah, de la actitud, sí, ¿no? De toma de riesgos. Sí, por ahí se me ocurre las similitudes que tenemos con nuestra región, con Arica, porque es como nosotros fomentamos el emprendimiento en nuestra región, en Arica y Parinacota, pero fomentamos emprendimientos que tengan esa mirada global, porque me imagino que los emprendedores en Israel no diseñan productos o servicios para Israel, diseñan productos o servicios para el mundo. ¿Por qué? Porque quizás no solamente Israel es un país chiquitito, sino que también, aparte de inestable, el mercado no es atractivo. Por ende, yo busco mercados que sean más atractivos. Y quizás sería una buena mirada y un súper potente aprendizaje de lo que se está haciendo allá respecto a cómo los emprendedores de nuestra región empiezan a mirar oportunidades más globales y empiezan a diseñar productos y servicios para mercados más internacionales. Y esto del fracaso también, como tú bien dices, en Latinoamérica el fracaso está mal visto, cuando el fracaso es la suma, es el aprendizaje, y llegar a un punto, o lograr el mal llamado éxito, es la suma de estos fracasos, es la suma de estos aprendizajes. Me has dicho que el gobierno tiene y cumple un rol fundamental. ¿Qué políticas de apoyo al emprendedor ofrece? Sí, en realidad, como más históricamente ha tenido un rol importante, como te decía, por ejemplo, con esta estrategia país, ¿no? Porque la estrategia, digamos, es más a nivel como nacional,
En el 92, después de toda esta inmigración, como te decía, que creó esta iniciativa que se llama IOSMA, que impulsó mucho a la innovación, a la inversión privada en la innovación, y también generó a través de esta iniciativa un montón de incubadoras y demás. Esto fue como los primeros pasos de ese impulso para crear, para realmente apostar para que como país se apueste a la innovación y al emprendedurismo, y desde ahí, digamos, ha tenido distintas políticas y estrategias. Hay una oficina que está que depende del Ministerio de Economía, que es la Oficina de Innovación, que impulsa de diferentes maneras, a través de distintas políticas y programas, el emprendedurismo. Ahora también está, por supuesto, en apoyo a todos los emprendedores afectados por el COVID. Está también teniendo, digamos, un apoyo. Están teniendo distintos programas enfocados en distintas verticales de emprendimiento. Por ejemplo, tecnologías del agua, tecnologías del agro, ahora están también más también apostando a tecnologías que tienen que ver con impacto social y ambiental, que son los temas que yo trabajo. Así que a través de distintas iniciativas y programas, y apoyados también por otros sectores, ¿no? Y dime una cosa, ¿qué pasa si un emprendedor quiere emprender en Israel pero no tiene recursos? Bueno, como te decía, hay varios programas. Por un lado, en las universidades tienen, digamos, apoyo con sus incubadoras, con sus oficinas de transferencia de tecnologías, si es que están en una universidad. Como te decía antes, muchos emprendimientos han salido de la universidad, y también algo que no te dije antes, pero que tiene que ver con la universidad, es estas oficinas de transferencia de tecnología, que ha colaborado también mucho a este salto de emprendedores que surgen de la universidad para el mercado. Pero también hay distintas aceleradoras, incubadoras, premios, concursos, iniciativas de gobierno, del mundo privado, hay un montón. Claro. Un montón de distintas iniciativas. Hay muchas aceleradoras e incubadoras que tienen sus programas. Yo, de hecho, soy mentora en varios de estos programas de aceleración, y se les ofrece varios recursos, desde, por supuesto, lugares desde donde trabajar, que ahora es menos necesario con el COVID, pero y programas de mentoría, programas de, un poco de seed, de capital semilla. También están estos programas del gobierno que te decía, están los VCs, pero hay muchos programas y me imagino que las universidades, aparte de cumplir un rol importante dentro del desarrollo emprendedor, también tienen sus mallas curriculares enfocadas en fomentar el desarrollo emprendedor en los alumnos. Sí, la verdad es que no existen tantos. Es interesante lo que decís, porque no creo que hayan tanto programa especializado en emprendedurismo, pero es como una cosa más transversal, ¿sabes? Por lo que veo. Es más como que en las distintas carreras y programas académicos está como en forma transversal el tema del emprendedurismo, y digamos que algo con lo que sabés y aprendés tenés que hacer para solucionar problemas. Es como que está en la mentalidad y en la forma de pensar, ¿no? No solamente en un programa más cerrado, sino que está como más atravesado en los distintos programas académicos. Sí. Además que también las universidades tienen sus, como te decía, centros de, incubadoras, centros de innovación. Hay también, hay universidades muy, muy buenas y reconocidas, ¿no? Está como el Technion, que es una de las universidades mejores en el mundo en temas de tecnología, de ingenierías, de científicos. Y está el Instituto Weizmann de investigación.
es interesante porque, por ejemplo, para que veas el valor que se le da a la educación, el Instituto Weizmann, que es un instituto de investigación científica, se ha creado o sea, mucho antes de la creación misma del Estado de Israel. O sea, que antes que se cree el Estado, ya, digamos, el pilar de la educación ya estaba con la creación del Instituto Weizmann, ¿no? Se valora mucho el conocimiento, la educación y demás. Y bueno, Sí. y hay muchos también hubs de innovación, laboratorios y demás. Sí, qué importante es trabajar la cultura en edades tempranas y sobre todo la mentalidad, ¿no? Porque al final es como la obsesión por la oportunidad, es como algunos ven oportunidades donde otros ven problemas. Yo veo problemas, pero veo cómo ese problema me ofrece o puedo transformarlo en oportunidades y no me quedo pegado en los problemas. Exacto. Y eso yo creo que es importante también cuando lo trabajas en edades tempranas. ¿Cuáles son los principales actores del ecosistema? ¿Tienes las universidades? ¿Tienes el gobierno? ¿Qué otros actores son parte del ecosistema de Sí. Israel? Bueno, están los emprendedores, el gobierno, la academia, los VCs, o sea, los venture capital, inversores, las aceleradoras, incubadoras, hubs de innovación, bueno, el gobierno, te Sí, dije. sí, Sí, o sea, ese es el sí. ecosistema, y la característica es que esos trabajan de manera muy, muy articulada. Sí, sí, qué gran aprendizaje para países. Generalmente los países que quizás menos oportunidad uno los ve, países que por ahí, en el caso de Israel, países que casi es desierto, árido, en plena guerra y al final te dejan tremendos aprendizajes de cómo han reinventado la forma de hacer las cosas. Eh, ¿Cómo ha sido y cómo está siendo la respuesta del ecosistema frente a la pandemia? ¿Qué ha pasado con los Sí. emprendedores? ¿Cómo ha tocado vivir este complejo ex pasado 2020? Te cuento, en cuanto a lo primero que dijiste de ver, o sea, de no quedarse, digamos, de una manera negativa en los problemas, sino buscar las soluciones y ver en la escasez igualmente la oportunidad. Hay una frase de Shimon Peres, que es el expresidente de Israel y premio Nobel ha sido, ¿no? Y premio Nobel de la Paz, que dice: en Israel, una tierra carente de recursos naturales, como hablábamos, hemos aprendido a apreciar nuestra mayor ventaja nacional, nuestra mente. A través de la creatividad y la innovación hemos transformado desiertos áridos en campos florecientes y hemos sido pioneros en las nuevas fronteras de la ciencia y la tecnología. Y esto entonces te lo traigo también a la situación actual, ¿no? De pandemia, de dificultad, pero de no quedarse en la dificultad, sino usar todos los recursos existentes para hacer frente a la pandemia. Y en esto, bueno, por un lado hay una ventaja grande en cuanto al sistema de salud de Israel, que es uno de los sistemas de salud más eficientes del mundo. Tal es así que hoy en día más de 2 millones de personas ya están vacunadas en Israel. Esto es como más del 30% de la población. Entonces están vacunando a los mayores de 16 años. O sea, mira lo rápido, creo que es el país que Wow, más rápido ha vacunado. mira. Entonces, para contarte primero, tiene un sistema de salud súper eficiente, Ujú. organizado y especialmente, digamos, igualitario para todos. O sea, todo ciudadano aquí puede recibir el mismo tratamiento y atención que todos los ciudadanos pueden recibir lo mismo, digamos, ¿no? En igual medida y situación. Y por otro lado, se están, digamos, potenciando todas las tecnologías que ya venían desarrollándose y que hoy en día están siendo muy usadas para lo que es el diagnóstico, monitoreo, tratamiento, rastreo, bueno, todas las tecnologías puestas al servicio del coronavirus, ¿no? Así es.
Así es. Interesante todo este tema, Dalia, porque yo digo que irónico, ¿no? Hay países como Bolivia, Venezuela, que son ricos en muchas cosas y no generan ni producen ni generan la innovación que generan países que quizás son tan pobres en otras cosas. Quiero agradecerte por el tiempo, por compartir este espacio con nosotros. Mucho éxito para este año. Muchísimas gracias a vos, Alexandra. Un placer. Saludos a todos los que nos están. Gracias a ti. Vamos a un breve corte y ya regresamos con el segundo bloque.